Hola, ¿cómo estáis, chavales? Buenas noches, buenas tardes. A ver a qué hora estéis, pues a esa hora me estaréis escuchando. Bueno, vamos a hacer un tutorial sobre cómo girar objetos en el SketchUp cuando no tienen una esquina o algún sitio por donde engancharles para girarles en el ángulo que queremos, como nos pasa con algunos círculos o con algunos objetos con curvas redondeadas. Eh, Hay una técnica con la cual podemos girar el objeto, eh, eh, digamos, asociando el objeto en sí a otro objeto que sí que tiene estas esquinas de las cuales podemos luego girar en el entorno 3D que queramos, ya sea en el eje X, en el Y o en el Z. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Primero vamos a crear el objeto circular o tal que queramos girar, pero antes de que por ejemplo el objeto podría ser un círculo de unos 100 milímetros, ¿vale? Nos acercamos para él, cogemos este y lo suavizamos los segmentos, ya se ve más suavecito por aquí. Bueno, pues ahora agrupamos el objeto para tener un objeto completo y entonces si nosotros vamos a girarlo, vamos a ver aquí por ejemplo, podemos girarlo en el eje en el que está plantado el objeto, entonces nos sale la herramienta de giro en ese eje todo el rato. No nos permite, por ejemplo, ponerlo en el eje rojo, está en el azul ahora mismo, que me imagino que es el Z. Pues si lo quisiéramos plantar en el rojo, por ejemplo, no nos dejaría, en el X o en el Y, que es el verde. Vale, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces la técnica que utilizo es dibujar un cuadrado en una esquina, me da igual que tenga todas las formas, toda la hecha igual. Esta es una de las técnicas que utilizo. Y después este cuadrado lo extruyo y le pongo por ejemplo con 50 milímetros. Vale, pues agrupo este cubo y ahora tengo un cubo que está asociado a este círculo, o sea, está asociado, no, está junto a este círculo en el centro justo del círculo. Entonces, como queremos girar el círculo y no tenemos ningún ángulo de donde tirar, vamos a tirar desde el ángulo, vamos a utilizar el ángulo del cubo que está pegado aquí para poder girarlo, sin agruparlo ni nada. Simplemente seleccionamos el círculo, seleccionamos la herramienta rotar y ahora al acercarnos al cubo podemos ver cómo nos sale la regla para girar en el eje verde y en el eje rojo nos ha salido también. Tendremos que tirar un poco hacia el eje rojo, buscarle el punto. Yo giraría la cámara para verlo más desde el eje rojo, entonces la herramienta puede ser que nos detecte más rápido. Ahí lo tienes. El eje rojo, el eje verde y el eje azul. Ahí tiene los tres ejes para girar el círculo. Entonces ahora vamos a girar sobre el rojo, por ejemplo. Pues vamos ahí. Y ahí lo tienes. Giro total. Y como el cubo sigue posicionado en la zona, en contacto con el punto en concreto, aquí, como sigue en esa zona en contacto, siempre podremos girarlo hacia donde queramos mientras que tengamos mantenido el círculo junto ahí. En este momento tenemos la ventaja de que estamos desde el punto de partida cero, del eje cero de todo el sistema que tenemos aquí. Entonces si quisiéramos mover este círculo en el plano, porque nuestro diseño se expande y es más complejo y tal, como por ejemplo vamos a hacer aquí una prueba, si yo clonara este círculo en el eje verde
y a su vez vuelvo a seleccionar aquí, aquí, y ahora estos los quisiera girar en cualquiera de los ángulos, tendría problemas en alguno de los ángulos porque, como veis, no tengo referencia del eje verde otra vez y tal. Entonces lo suyo es, porque ahora si quisiéramos crear un cuadrado aquí en el centro no tendríamos el centro, bueno, tendríamos que estar averiguando el centro y es un coñazo. Entonces lo mejor, o yo os sugiero, es que cuando clonéis este objeto para usarlo otra vez, le tengáis agrupado con un cubo de referencia que luego, cuando ya esté en su posición final, podréis eliminar. Entonces no tendréis problema nunca de girarlo. Este cubo puede ser mucho más pequeño, no tiene por qué ser tan grande. Entonces este cubo yo, por ejemplo, lo que hago es que lo pongo pequeñito y luego no se nota en los renders, pero en objetos, en cosas muy complejas no se nota, pero claro, en cosas que se ven mucho al detalle sí se notaría. Entonces, a la hora de una impresión 3D, por ejemplo, si es un objeto, claro, lo tienes que eliminar porque si no también va a salir impreso y puede dar problemas en la impresión. O sea que es la técnica que yo utilizo. Si, por ejemplo, hace muchos objetos con componente, está guay porque cuando lo borráis se borra de todos a la vez. O sea que aquí tenéis este punto de referencia. Entonces vamos a salir de aquí un momentito. Ahí. Vamos a entrar a este, como te digo, lo voy a hacer un poco más pequeño desde este eje para que haga una escala uniforme y siempre al centro. Ahí tenemos nuestro eje de referencia, nuestro objeto de referencia más pequeñito y que, bueno, es un poquito menos notable. Y ya te digo, vamos a hacer una prueba de cómo, al estar junto al objeto, pues lo muevo desde aquí, desde ese punto, en el eje, y ahora pues en este círculo quiero girar en cualquiera de los ejes, pues bueno, repetimos la operación. Siempre acordaos del punto que esté más al centro del este, no vayáis a equivocar de punto. Ahora tenemos otro, para no equivocarte tengo otro sistema que os voy a explicar a continuación, que el cubo se ve bastante bien, y el otro sistema son unas líneas y bueno, ya decidid vosotros el que más. Yo pongo el cubo, yo uso el cubo porque voy más a la hora de eliminarlo me cuesta menos clicarlo y borrarlo. O sea que no me cuesta mucho averiguar dónde está el centro, no me equivoco. Que no, hombre. Y ahora vamos para allá. Vamos a girar este cubo. Vamos a girar el cubo, a girar el objeto completo. Tendría que explotar el cubo un momento, explotar el grupo para tener el objeto solo. O no, no hace falta. Podemos tenerlo juntos. Y entonces ahí elegiríamos el eje en el que quiero girar. Ahí está. Pues nada, ya hemos girado perfectamente. Ahora vamos a hacer una prueba con el otro sistema, que es muy fácil. Son unas cuantas líneas, entonces lo que voy a hacer son eliminar de este objeto las líneas que me sobran y también me sobraría esta, y esta. Dejamos esas tres líneas del cubo, las que están haciendo los tres ejes. Ya está, con esas tres líneas, siendo parte de un objeto, como si mismas dentro de... Con esas tres líneas también podréis tener un total control sobre el objeto. Como os digo yo, se ve bastante menos,
Pero bueno, es muy fácil saber cuál es el centro del círculo mirándolas. Es la única diferencia entre las dos. Que aquí te cuesta ver un poquito más cuál es el centro del círculo, pero bueno, si te fijas un poco, lo ves bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, esto ha sido el tutorial de cómo girar objetos con, con SketchUp. Si tenéis alguna otra duda sobre cómo girar un objeto, pues comentádmelo en el vídeo, en los comentarios y bueno, os intentaré ayudar lo antes posible. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, os podéis suscribir y estar atentos por si saco alguno más en esta semana o dentro de 3 meses, como es lo usual. Bueno, muchas gracias. Pasa buena noche, o tardes, o días.